Ana Riasco Bobadillo, tutora del curso de Introducción a la Regencia de la Farmacia, de los grupos 40, 41, 42 y 43, y pues todo el que quiera participar en este CIPAS, que está relacionado a profundizar, y vamos a dar la clase de la unidad antecedentes y desarrollo de la farmacia. Bueno, esto está relacionado muy directamente con el desarrollo de los servicios farmacéuticos en Colombia, que es la temática que está pues colgada ahí en el entorno de aprendizaje, ¿sí? Los servicios farmacéuticos representan un concepto y un desarrollo relativamente reciente en nuestro país y nuestro sistema de salud. Desde el punto de vista profesional, el químico es la denominación oficialmente aceptada para lo que en otros países es el farmacéutico a secas o el bioquímico farmacéutico en otros países, ¿sí? Y pues ha tenido durante la historia una relación, digamos, enfocada a la parte industrial, pero ya estamos en todo el tema, digamos, asistencial, ¿sí? En donde ustedes como regentes de farmacia tienen un papel muy importante. En este escenario, el objeto de conocimiento de la farmacia se concentra en el medicamento, en la producción del medicamento, en su calidad y su regulación. ¿Me confirman que están viendo pantalla, por favor? Ese desarrollo de esos servicios farmacéuticos, ¿me confirman si están viendo pantalla, por favor? Tiene una política farmacéutica nacional que lo regula. Profe, la pantalla no se está viendo. No se está viendo la pantalla, por eso yo pregunto. Entonces, decimos que ahora sí se está viendo. Decimos que esa política farmacéutica nacional es la que gobierna todo lo relacionado con medicamentos, ¿verdad? Que en estos momentos tenemos una actividad industrial farmacéutica floreciente, que pues en la implementación del modelo de aseguramiento en salud debemos garantizar el acceso a los usuarios a esos medicamentos. Entonces ustedes como regente van a estar trabajando de la mano del químico farmacéutico, auxiliares de servicio farmacéutico, para garantizar que el medicamento pues llegue a esos pacientes, ¿sí? Entonces, ¿cómo operan esos servicios farmacéuticos en Colombia? También a través de operadores logísticos. Ustedes han escuchado Cafán, han escuchado Audifarma, han escuchado Colsubsidio, han escuchado Cruz Verde, pues muchos de estos operadores, de estos distribuidores mayoristas, también le prestan servicios a entidades promotoras de salud, a EPS, en la entrega y la dispensación de medicamentos. Bueno, el concepto de servicio farmacéutico contempla un amplio espectro de actividades que van desde lo predominantemente administrativo y logístico, como la administración del suministro de medicamentos dentro y fuera del hospital, ¿ya? Y clínicas. La dispensación de los medicamentos prescritos, el desarrollo de programas de farmacoterapéuticos, ¿sí? Entonces, estos procesos logísticos y administrativos van desde la facturación, desde el tema, digamos, de apoyar al químico farmacéutico en lo que concierne al seguimiento de las interacciones medicamentosas, la realización de estudios de consumo, cuánto se consumen de medicamentos para ciertas patologías por grupo terapéutico de un medicamento y del otro, ¿sí? Entonces, ese apoyo es muy importante. Aparte que ustedes también pueden ser directores técnicos en servicios farmacéuticos. Me confirman si me están escuchando y si están viendo pantalla. En servicios farmacéuticos. ¿Me están escuchando, chicos? Ah, ok, listo. Entonces comparto nuevamente pantalla. En servicios farmacéuticos, ustedes van a hacer un papel importante, sean hospitalarios o ambulatorios, ¿sí? Entonces, en la práctica farmacéutica, el rol número uno es preparar, obtener, almacenar, asegurar, distribuir, administrar, dispensar y disponer los medicamentos.
El rol número 2 es proveer una gestión efectiva de la terapia medicamentosa. El rol número 3, sí, es mantener y mejorar el desempeño profesional. El rol número 4 es contribuir al mejoramiento de la efectividad del sistema de atención de salud y la salud pública. Son las buenas prácticas de farmacia según la práctica farmacéutica, ¿sí? Entonces, el contexto nacional, ¿en dónde estamos ubicados? ¿Dónde están ubicados ustedes como regentes de farmacia? ¿En dónde estoy ubicado yo como químico farmacéutico? Estamos ubicados en un sector de seguridad social, ¿ya? Estamos ubicados, podemos estar ubicados en sectores privados, en sectores públicos, ¿sí? Y esto está enmarcado dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ese CGSSS no se les puede olvidar a ustedes, porque ese CGSSS tiene dos regímenes, que son el contributivo y el subsidiado. Eso pues casi todas las personas lo conocen, que es un régimen contributivo y un régimen subsidiado. El subsidiado es netamente, como su palabra lo dice, subsidiado por el gobierno. El contributivo, aquellos empleados están bajo una demanda, de una demanda de contribuir a través de sus empleadores un rubro, ¿sí? Para recibir esos servicios, ¿sí? Entonces, eh, afilian a esos trabajadores asalariados y pensionados y a los trabajadores independientes con ingresos iguales o superiores a un salario mínimo. Entonces, listo, ¿cómo se obtienen los medicamentos en nuestro sistema? Para obtener los medicamentos en el sistema, el usuario debe obtener la prescripción por parte del médico tratante y acercarse a un punto de entrega de medicamentos o servicios farmacéuticos que haya establecido un convenio o contrato de entrega con la EAPB, entidad administradora y de planes de beneficios, ¿ya? A la cual el usuario se encuentra afiliado. Hablemos un poco de la evolución de los medicamentos, muchachos, para entrar en el tema de los antecedentes y desarrollo de la farmacia, ¿verdad? Las primeras épocas, a mediados del siglo XVII, Voltaire decía que la medicina consiste en administrar venenos desconocidos a a organismos más desconocidos, y aún efectivamente la medicina recién se tornó curativa con los antimicrobianos. En la primera época la enfermedad es considerada como por malos espíritus y hechicería. La curación eran encantamientos y ceremonias. Entonces era algo como muy mitológico, algo muy elevado en ese nivel de conciencia que existía en esa época. En el inicio las enfermedades fueron controladas con métodos de medicación violenta, tales como la sedación o la anestesia. Entre esas encontramos el traumatismo craneal. Estos medios de disminución de la actividad cerebral se sofisticaron hasta el bloqueo carotoideo. ¿Sí? Entonces, esas fueron las primeras épocas de los medicamentos, ¿sí? Hablamos de Egipto y tenemos que Egipto y el delta del Nilo, ¿verdad? Este surge en el año 3023 a.C. La medicina estaba muy desarrollada. Heródoto mencionó que cada médico egipcio estaba generalizado en cada parte del organismo. Entonces vemos aquí cómo va surgiendo el tema de las especialidades médicas. Y se habla en la época de Egipto de algunos papiros antiguos, como el papiro de Edwin Smith, que tiene el papiro quirúrgico donde se escriben procesos y procedimientos de la época. El papiro de Everest también es una mezcla de recetas e innovaciones. Algunos ingredientes como el lápiz y el aceite se tornan preponderantes e importantes en el uso en esa época, ¿sí? Entonces, esas son más que todo lo que pasa en Egipto.
Listo, entonces, en Roma tenemos que Roma y Galeno, ¿sí? Del Mitradato a las Tríacas, habla que la medicina romana en esa época era mística y sacerdotal, que con Galiano entre los años 731 y 211 se desarrolla la medicina y la farmacia. A través de su obra desarrolla la tendencia a la polifarmacia, o sea, el uso de muchos medicamentos de esa época. Con el ocaso del Imperio Romano se producen pandemias y fracasa la medicina. Vemos que estas pandemias siempre han sido a través de la historia, y si no existieran estas pandemias, no existieran los medicamentos, y pues si no existieran los medicamentos, muchachos, no existiera el sistema de salud que tenemos actualmente. Entonces, regresa el misticismo y la superchería de esta época, ¿sí? Bueno, y en Roma y Galeno se exigieron medicamentos consagrados, por ejemplo, el mitrato era considerado un antídoto universal para las intoxicaciones, eso era lo máximo. Y así como en esas épocas nombradas hubieron más a través de estas épocas, la medicina fue evolucionando, ¿sí? Utilizando la medicina natural, químicos y animales. Y de este modo se encuentran las curas para diferentes enfermedades. Entonces, ya vemos que no solamente utilizando la medicina natural, sino con químicos y animales. Al día de hoy podemos observar cómo se empezó a entrar al terreno de biotecnología, por supuesto muy diferente a los métodos y medicamentos de las civilizaciones pasadas. Entonces, bueno, hacemos un recuento, ¿cierto?, de lo que fue Egipto y Roma, ¿sí? Podemos también recordar que en Egipto tenemos a este personaje que se llamaba Heródoto, que menciona que cada médico se encuentra pues especializado, para que ustedes relacionen las especialidades que han ido surgiendo con Egipto, ¿sí? Y pues la medicina estaba relacionada con periodos de sequía, eso también es muy importante relacionarlo. Entonces, tenemos en Roma todo este avance que hubo en varios campos, en la medicina natural, químicos y animales, ¿vale? Y pues continuamos ahora con otra cultura que también es mencionada en el proceso de aprendizaje de ustedes, que es Mesopotamia. Mesopotamia habla de que el código de Hammurabi, sí, la ganadería y la agricultura se imponen en esta época. La escritura de los mesopotámicos era cuneiforme, sí, y ellos escribían en tablas de barro, muchachos. Entonces, se redujo el código que lleva su nombre, ¿verdad? Que ese código Hammurabi consta de 282 leyes, ¿sí? Dedicadas a los cirujanos. Entonces, vemos cómo van naciendo la farmacia y la medicina al mismo tiempo en las diferentes, digamos, culturas que se van naciendo en el transcurso del tiempo, ¿sí? Entonces tenemos a los árabes también, que los árabes y su conocimiento del siglo V aportan lo que fueron las artes curativas, porque estas estaban más basadas en la experimentación y el conocimiento. Pero luego llega, como les hablaba ahorita, de Mesopotamia. Y pues en Mesopotamia tenemos el código Hammurabi. Mesopotamia lo relacionamos enseguida con el código Hammurabi de las 282 leyes, ¿sí? Que iban dirigidas a los cirujanos, y sus responsabilidades se nombraron algunas drogas vegetales, muchachos, minerales y otras de origen animal, las cuales utilizaron para la cura de las enfermedades. Entonces, otra cultura es Grecia. Entonces entramos a Grecia y la medicina hipocrática, el dios griego de la medicina es Asclepíades, ¿sí? Nace la cesárea, la mitología griega,
la cesárea por la cual pues nacieron muchos de ustedes y yo también nací por cesárea, ¿sí? Y se elaboran teorías sobre la constitución de la materia. Entonces, nos queda el compendio hipocrático en Grecia, ¿sí? Y se clasifican los seres humanos según su grupo sanguíneo, en flemáticos, en coléricos y melancólicos. Es como muy interesante porque todavía ese concepto persiste a través del tiempo y eso se lo debemos a Grecia. Hipócrates escribe sobre los efectos de la corteza y el sauce, ¿sí? Entonces, en un principio, la manera en la que los griegos se curaban estaba intrínsecamente relacionada con la religión. Por esta razón, la mayor parte de los templos de los griegos se encontraban cercanas a fuentes de agua natural, pues se creía que si alguien estaba enfermo, el agua del río cercana al templo de determinado dios tenía propiedades regenerativas. Entonces, eso se lo debemos a Grecia. Entonces hablamos ya de Asclepíades, que es el dios de la medicina, ¿sí? Que surge la figura de Hipócrates, quien Hipócrates decía que lo que la medicina no cura, lo cura el hierro, y lo que el hierro no cura, lo cura el fuego. Pero lo que el fuego no cura debe considerarse incurable. Entonces, esta relación del fuego, ¿cómo la traemos ahora en día a nuestro presente? A través de la radioterapia, por ejemplo, de los rayos X. Entonces vemos cómo ese concepto aún permanece hoy en día, en que cuando, por ejemplo, el cáncer no es curado a través de quimioterápicos, se llega a este punto, en que el fuego se utiliza para pues, frenar procesos de proliferación de células cancerosas. Entonces, vemos que ese concepto todavía está vigente y se lo debemos a Grecia. Entonces, tenemos también, pues, rebobinamos un poco para como hablar un poco de la medicina romana, recordar ya lo que hablamos. Hacemos un resumen, decimos que era una medicina primitiva, que era una medicina mística, que era una medicina sacerdotal, ¿sí? Y que a través de su obra se desarrolló la polifarmacia, ¿sí? Y que bueno, hablamos de que se desarrolla la medicina y la farmacia con Galeno en el año 131 y 211. Pues para recordar un poco lo que ya hablamos, ¿sí? Entonces, hablamos también un poco de Andrómaco, que está en la cultura romana, que se enfocó en el tratado con serpientes en la formulación de medicamentos. Entonces, estos venenos de estas serpientes eran utilizados también para la elaboración y preparación de medicamentos, ¿sí? Y pues tenemos esa parte en donde también tenemos un personaje que es Celso en la época romana, ¿sí? Que es un enciclopedista romano que describió sustancias como la goma arábiga, como la acacia, como el cardamomo, como el anís, como la genciana, como la mayola, ¿sí? Y la trementina, como recordando un poco lo que pasó en Roma. Entonces ya hablamos también, muchachos, de los árabes y del conocimiento que tenían los árabes. Resumiendo nuevamente para los que vienen ingresando a la clase, tenemos que la medicina árabe evoluciona con esa cultura, ¿verdad? Y pues se funda, vamos a cerrar el micrófono, por favor. Se fundan universidades como la universidad, con los árabes se funda la Universidad de Salerno, Montpellier, Bolonia, Salamanca, entre otras universidades importantes. Y se inician estudios químicos, ¿ya? Como la destilación, ¿sí?
tenemos un médico reconocido entre los árabes, que es Avicena. X a la 2 y a la 3 y se están Las multiplicando, artes nótese, ¿vale? curativas fueron Se están basadas multiplicando, en no se la están sumando, experimentación y el están conocimiento. restando. Esto Ya hace parte de una sola expresión. Esto de aquí es una sola expresión, es un monólogo. en el nuevo En mundo, cambio, la que doctor, tenemos le pido que aquí tenga el micrófono son abierto, que por favor lo cierre diferentes. para yo poder continuar X con a mi clase. Bueno, tenemos ya en el Nuevo Mundo, tenemos a Lavoisier, que es el padre de la química moderna, en el año 1743, y surge el concepto del flogisto, nace la farmacología experimental. Lavoisier introduce la balanza, ¿sí? Experimental, nombra el oxígeno, nombra el hidrógeno, y a Lavoisier lo matan en el año 1794 en la guillotina bajo el pretexto de que la República no necesita químicos sino científicos. Entonces realmente toda la vida se han necesitado químicos y también científicos, ¿sí? Bueno, en el siglo XX y ya viene después una revolución farmacológica. Entonces luego pasamos a lo que es, bueno, ya creo que hablamos un poco ya del Nuevo Mundo, ¿sí? Esta diapositiva yo se la voy a compartir, muchachos. Bueno, y aquí estamos hablando de Lavoisier, ¿sí? La ciencia en los umbrales del siglo XX, que es el padre de la química no moderna, ¿sí? Tenemos a Juan de Dios Madera, que fue el primer profesor de materia médica en 1825, y seguía la escuela francesa en 1940 con Mario Soto, que escribió su farmacología aplicada, ¿sí? Y pues después viene los misterios eleusinos a la farmacopea moderna. O sea, los misterios eleusinos fueron en el año 1500 a.C. En esa época se bebía quiqueón, ¿sí? Que era pues una sustancia alucinógena, ¿sí? Que produce unos efectos parecidos a lo de la ayahuasca. Y los adoradores entraban en un estado psicológico especial. El centeno era uno de los ingredientes, entonces era como un viaje que ellos realizaban a través pues, de estos principios activos que contiene el quiqueón. Entonces hablamos también de que esa es una bebida fermentada y bueno, que los lugareños de esa época, ¿sí? Tenían experiencias místicas, experiencias como quien dice del más allá. Entonces, tenemos que hablar también del fuego de San Antonio. Durante la Edad Media, el fuego de San Antonio era una enfermedad muy frecuente, como decir el COVID hoy en día. Entonces se implementaba el cambio de dieta, eran cambios en el pan, eran de pan negro a pan blanco, de centeno a trigo, como para probar a ver si se curaban las personas que tenían esa enfermedad, que sufrían fuertes dolores, chicos, abortos, alucinaciones, o sea, es como el COVID hoy no tenía una explicación pues científica y no se sabía realmente qué lo producía. Entonces, en esa época donde se vio el fuego de San Antonio, se crearon hospitales en la congregación de los frailes, ¿sí? De esa época, que se dedicaban a cuidar los enfermos. Entonces, los frailes, las monjitas se dedicaban a cuidar los enfermitos. Y pues tenemos también las brujas de Salem, pues no es la película, pero es una historia que dice que en 1692 hubo casos de alucinaciones e histeria y se vincula al consumo de pan de centeno como una especie de intoxicación que hubo que produjo todas estas alucinaciones. Bueno, tenemos también que revisar cómo pasamos en todo este proceso de la historia, de los antecedentes desde la farmacia, de la planta al medicamento. Pasamos con una pregunta: ¿cómo se desarrolla un fármaco hoy en día? Se desarrolla, hay que tener un vegetal,
hay que examinar los activos de ese vegetal. Hay que probar en sistemas aislados esos activos. Y luego esos activos hay que llevarlos al hombre para probar su efectividad. Listo, entonces los medicamentos surgieron del uso de productos animales, vegetales y minerales sin purificar. Luego se recurrió a la extracción de sustancias activas, ¿sí? Medición en peso de extractos, medición en la potencia de los extractos activos, y actualmente se utiliza lo que se llama el screening de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, ya como para finalizar, en la antigüedad tenemos medicamentos que surgieron desde animales y de vegetales, ¿sí? Y de minerales, ¿sí? Y que luego se recurrió, como les decía, a la extracción de sustancias activas mediante el peso de esos extractos, ¿sí? Actualmente podemos hablar de que ese screening busca a gran escala sustancias que actúen modificando una reacción química. Entonces evolucionamos de las oraciones y los rezos primero, las triacas, ¿sí? Las preparaciones magistrales y finalmente tenemos los medicamentos actuales, ¿sí? A través de la biotecnología farmacéutica y de terapias génicas. Tenemos quimioterápicos, tenemos antibióticos, tenemos antidiarreicos, antimaláricos y todo el arsenal farmacéutico que existe hoy en día a través de pues la industria farmacéutica. Entonces esto es todo lo relacionado con los antecedentes y desarrollos de la farmacia. Son las 7:21 y quisiera saber si alguno de ustedes tiene alguna inquietud con respecto a la clase que hemos dado el día de hoy.